El corazón agrícola de México. Radio Naranjo es una estación que se preocupa por la investigación, la ciencia y la tecnología. Por tal motivo estamos coordinados con el Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Regional, CIDIR Sinaloa, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Alan Zavala Norzagaray de dicho centro, quien maneja en su especialidad y en maestría y doctorado que tiene, pues lo que es fauna terrestre, fauna marina, diferentes especies y otros detalles que a continuación nos va a platicar, a informar, a describir, ¿verdad? Buenos días, doctor. Buenos días, pues primero que nada, gracias por la invitación. Como hablábamos hace un momento, pues para nosotros es un gusto poder estar en este tipo de medios para divulgar el quehacer científico que realizamos en el CIDIR Sinaloa y bueno, en los diferentes proyectos que tenemos de carácter nacional e internacional para la conservación de la fauna silvestre. En este caso es el tema que yo manejo, la línea de investigación con la que trabajo y pues estamos a sus órdenes. No, muchas gracias, nos da mucho gusto tenerlo aquí para conocer pues su experiencia, su trabajo, sus áreas de investigación, ¿verdad? Y sus temas tan importantes que son pues para lo que es el medio ambiente, importantísimo e integrado al ser humano, ¿verdad? Sí, ahorita que mencionaba algo muy importante, pues estamos en Guasave, el corazón agrícola de México, y nos sentimos muy orgullosos de ser una de las zonas más productivas, no solamente en el aspecto agrícola, también en el pesquero, en el acuícola y también, pues recientemente también en un impulso muy fuerte a la ganadería. Una de las cosas que en lo particular me han inquietado mucho, pues desde niño, es el conocimiento de la fauna de la región. Yo soy de esta región y siempre me ha llamado mucho la atención el trabajar con los animales. Precisamente por eso decidí yo estudiar la carrera de biología. Me gusta mucho el mar y tomé una especialidad en la carrera, en la especialidad en pesquerías. Sí. Conocer un poco más sobre pues cómo se desarrolla esta actividad pesquera, que fue al inicio un poco más mi interés. Y bueno, siendo nosotros Sinaloa pues uno de los estados más productivos en la parte agrícola, acuícola y ganadera, siempre es algo que presumimos y ha sido el eslogan de los diferentes gobiernos, y nos hace sentir muy orgullosos que nosotros podamos producir todos esos alimentos para el mundo, no solamente para México. Pero desde mi punto de vista también esto ha tenido un costo, ha tenido un impacto fuerte en el ambiente. Muchos, no hay que ser especialista para saber que todas las actividades productivas tienen un costo ambiental. En lo particular a mí me interesa mucho el tema de las especies silvestres, la fauna silvestre, y siempre me he preguntado, ¿no?, cómo era el Valle de Guasave antes del desarrollo agrícola. Exacto. Del desarrollo acuícola, sí, de la actividad pesquera tan fuerte que tenemos, qué especies había, dónde, cuántas, cómo se movían, cómo se distribuían. Y esas preguntas me han llevado a estar ya por prácticamente 15 años trabajando en esta línea de investigación. Y pues estamos empezando
pues nunca es tarde, ¿no? Pero estamos empezando a conocer las especies de la región. Ese ha sido la parte principal de la línea de investigación, hacer esta ciencia básica, hacer los primeros inventarios de las especies de flora y fauna de la región, especies nativas, y ya no tenemos muchos lugares con esas características de especies nativas. Disculpe, ¿y por qué ya no tenemos tantos lugares de especies nativas? ¿A qué le atribuye ese, perdone? No, pues lo mencionaba ahorita, es muy evidente, ¿no? Hemos ocupado los espacios de vegetación nativa para transformarlos en terrenos productivos. Una de las actividades más fuertes es la agricultura, y mencionaba ahorita que es muy importante la agricultura, es lo que da sustento para muchas familias, y no solamente para el país, sino se exportan muchos productos agrícolas de nuestra región, pero eso requiere espacio, requiere esos lugares. El Valle de Guasave, pues ya en su mayoría ya no tiene vegetación nativa, ya son cultivos agrícolas, y solamente nos quedan algunos relictos de vegetación donde podemos encontrar las especies tanto de flora como fauna nativa, y pues con perturbaciones. Sí. Entonces podríamos decir y afirmar que sí ha repercutido, por ejemplo, en la reubicación de pájaros, de aves, inclusive de determinado porcentaje que haya disminuido su población, como es el cardenal, como es el pato de caza. Hay algunas aves que sí se siente que se ven menos ahora, ¿verdad? Aunque esté poblado o urbanizado, pero si uno va al ejido, al área rural. Donde deben de estar, no hay casi. ¿Sí se ha dado cuenta? Sí, no, definitivamente la transformación del ecosistema por el cambio de uso de suelo inminentemente repercute en las poblaciones silvestres. O sea, cada especie, usted mencionaba ahorita el cardenal, ¿no? El cardenal depende de ciertas plantas, de ciertas alimento que lo va a obtener de tales o cuales plantas. Si esas plantas ya no están, pues esta especie va a migrar hacia otros sitios. De ahí la importancia de que, a pesar de que necesitamos estos terrenos para producir, vuelvo a decir, no estoy en contra de la producción, sino que debemos de ser también cuidadosos de cómo producir. Debemos mantener a esos espacios naturales también para conservar estas especies nativas. De ahí la estrategia que tiene el gobierno de crear las áreas naturales protegidas. Estas áreas naturales protegidas, como el nombre lo dice, son los espacios que no se han transformado y que mantienen la flora, la fauna nativa, y se trata de mantener las condiciones naturales para que eso perdure y se conserve con esas condiciones, vuelvo a decir, redundando, nativas, ¿no? En el caso de Guasave tenemos varios espacios con esas características. Guasave es muy rico en estos lugares porque tenemos reservas de tres niveles de manejo político. Tenemos áreas naturales protegidas federales, tenemos áreas naturales protegidas estatales, y tenemos también una reserva municipal. Las áreas federales son las islas del Golfo de California. En Guasave tenemos más de 20 islas en el sistema lagunar Navachiste, y son consideradas como área, la categoría es área de protección de flora y fauna, que forman parte de las islas del Golfo de California. Sí. El Golfo de California tiene más de 1000 islas registradas, y pues es bien sabido que el Golfo de California es una de las áreas más importantes del mundo para la conservación de especies marinas y terrestres, y sobre todo especies insulares. En estas islas podemos encontrar especies endémicas, especies que solamente habitan en ese lugar y no habitan en ninguna otra parte del mundo. Asimismo, dentro del Golfo de California tenemos, por ejemplo, la presencia de la vaquita marina,
que es un mamífero marino endémico del Golfo de California, y no lo vamos a encontrar en ninguna parte del mundo. Entonces, las características del Golfo de California hacen único a este lugar. Ya lo decía Jacques Cousteau, que el Golfo de California era un laboratorio natural para estudiar a todas estas especies por toda esta riqueza que hay. Y esa riqueza que genera que tengamos muchas especies importantes, pues esa riqueza en el mar, esa riqueza de productividad es la que también genera una alta productividad pesquera. Uh-huh. El problema es que tenemos nosotros una competencia por el pescado, por la sardina, por el camarón con las especies nativas, ¿no? Por decir un montón de especies que son comerciales. Uh-huh. Entonces aquí lo que pretendemos nosotros con estos proyectos es entender bien qué es lo que hay, cuál es su estado de conservación y qué estrategias podemos adaptar, adecuar o instaurar para evitar más impactos en las especies. Yo estoy seguro que muchas de las personas de aquí de Guasave que nos escuchan ni siquiera saben que tenemos islas o que tenemos áreas naturales protegidas como estas de las islas del Golfo de California, donde pues hay especies tan importantes como el manglar. Son los criaderos naturales de las larvas de peces, larvas de camarón, zonas de refugio de aves, zonas de reproducción de aves. Tenemos otra reserva estatal que es la Sierra de Navachiste. La jurisdicción es manejada por el gobierno del estado, en donde apenas estamos haciendo los primeros estudios para saber qué es lo que hay. En el 2005 se hizo el decreto de reserva estatal, pero con algunos datos, información muy básica de las especies presentes en el área. Ahora nos hemos metido más a fondo para investigar qué especies están en el sitio, cómo se mueven, cuáles son los problemas a los cuales se enfrentan para sobrevivir. Es un sitio montañoso, en donde hay una presión muy fuerte natural por la escasez del agua, pero ahora hay una actividad ganadera. La actividad agrícola ha delimitado esa parte, ha quedado como una isla ecológica prácticamente. Los animales antes se movían por todo el valle de Guasave, desde la Sierra Madre hacia la costa, y ahora hay una barrera que es la zona del cambio de uso de suelo, que en cierta temporada del año pues está sin cobertura vegetal, y en otra temporada del año están los cultivos en pie. No sabemos si los animales se están moviendo a través de sus cultivos. Y la última reserva a la que puedo hacer mención, de las que yo tengo conocimiento, pues es la reserva de la uva, que es un área protegida municipal, uh-huh, en donde también hay algunos registros básicos de las especies de flora y fauna presentes en el área, con amenazas también del mismo tipo: cultivos agrícolas alrededor, deforestación, cambio de uso de suelo. Y otro sitio que hace muchos años me tocó conocer, hablando de los Cardenales, un área ahí en Las Glorias, atrás de las dunas, conocido como el Cañón de los Cardenales, que no sé qué pasó ya desde el punto de vista administrativo, pero era una zona muy importante para reproducción de algunas aves terrestres como los cardenales. Ya parece que desapareció, me consta a mí, sí. Igualmente, la afluencia pasajera de los periquitos, donde llegaban a un árbol y usted miraba 20, 50 periquitos, ¿verdad? ¿Dónde los mira ahora? Sí, y bueno, esa parte también es interesante ahorita que toca el tema de los periquitos. No sé si recuerda que son conocidos como periquitos australianos. Sí. De hecho, es una especie introducida. Es un problema, aparte de lo que estoy mencionando de las actividades productivas, cómo afectan a las especies nativas, pues también tenemos especies que son introducidas de otras regiones, incluso de otros países. Sí, pero esas eran locales estas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se van haciendo locales, se introducen en cierta época del año, se adaptan, se colonizan y se quedan. No conocemos, de muchas de esas especies no conocemos las implicaciones.
Hay muchas especies conocidas como especies exóticas, pero que se vuelven invasoras. Esto quiere decir que esas especies que nosotros traemos compiten con las especies locales, con las especies nativas, incluso logran hacer que desaparezcan las especies nativas. Una de las causas principales de extinción, una de las tantas causas de especies nativas, es precisamente la introducción de especies exóticas. Nosotros podemos traer una especie, se adapta también a este ambiente que puede hacer desaparecer a las especies locales. Entonces también es un foco rojo también de atención ahí de las especies que compramos. Muchas de ellas son compradas para mascota. Y de esos casos podemos hablar. Ahorita ya en Sinaloa ya tenemos un problema serio con el pez diablo, conocido como el pez diablo. Plecostomus, se conoce en el medio de la acuariofilia, los que nos gusta tener pececitos en la casa, acuarios. Nosotros vamos a una tienda de mascotas donde venden peces de ornato y compramos el famoso pez, el limpiavidrios, el Plecostomus, el que se adhiere a las paredes de los cristales y se comen las algas. Luego esos peces crecen y ya no caben en nuestro acuario y pensamos que lo mejor para el animalito es ir a liberarlos al río, al lago, a la presa. Pues resulta que no, porque estas especies, por ejemplo el Plecostomus es originario del Amazonas y nosotros lo liberamos en el río. Si este animalito se adapta bien, se puede reproducir, se vuelve tan perjudicial por la propagación que puede tener, que depreda los nidos o las larvas o las crías de otras especies nativas al punto de hacerlas desaparecer. Ya en algunos casos en México, en Michoacán, por ejemplo, la presa del Infiernillo, había una actividad pesquera muy alta, muy importante, de pesca de agua dulce, cooperativas pesqueras muy bien establecidas, que prácticamente han desaparecido por la proliferación del pez diablo, del Plecostomus. Que el problema de este pez es que no es muy bueno para consumo humano, no tiene prácticamente carne, y se come todo, depreda todo y ya provocó no solamente un problema ambiental, sino un problema económico. Y en Sinaloa ya tenemos algunos casos en algunos cuerpos de agua dulce en donde se realizaba actividad pesquera en agua dulce y ya hay presencia del Plecostomus. Sí. Entonces sí, hay muchos aspectos son muchas las amenazas a las especies silvestres que no las tenemos presentes. A veces pensamos se nos ocurren cosas como simplemente liberar ese pez al agua. Las tortuguitas de agua dulce, compramos siempre mascotas. Sí. Una tortuguita muy bonita para nuestros hijos, funcionan también bastante bien como educación ambiental, para que el niño sea responsable de una mascota. Sí. Hay muchos aspectos didácticos y educativos importantes, pero cometemos el error igual de ir a liberar la tortuga al medio natural cuando esa tortuga no es nativa. No corresponde. No corresponde a esta zona, la traemos de otras, se importan de otras zonas de granjas, de unidades de manejo ambiental, de UMAS, donde las reproducen, las venden, las comercializan de manera internacional y luego nosotros estamos liberando animalitos que no son de esta zona. Si el animal no se adapta, muere y la fauna silvestre nativa prevalece. Pero la mayoría de las veces es al contrario, la especie introducida puede volverse muy nociva y afectar a nuestras poblaciones silvestres. Sí. Sí, en el caso de lo que comentaba usted de que a veces no nos damos cuenta del peligro, de la amenaza a algunas especies, ¿verdad? No, disculpe, no sería, pues, con todo respeto, tener conciencia de la amenaza que sí corresponde, que sí existe para que no disminuya la población de aves, ¿verdad? Como es el caso de la abeja. ¿Qué opinión tiene usted sobre la abeja en cuanto a si ha disminuido su población, su número de habitantes, en qué zonas y por qué de cierta manera se vuelve agresiva y hasta ataca al hombre y hasta lo llega a matar, ¿verdad? ¿Cuál sería su punto de vista, perdone? Sí, bueno, el problema es un problema global.
tenemos... Porque aquí, perdón, aquí en la región es muy común ya ahora, en ninguna parte de México ocurre eso más que aquí en Sinaloa. No, eso es un problema global. En todo el mundo tenemos problemas con los polinizadores, tenemos problemas con las abejas. No es un caso exclusivo de Sinaloa. El problema con las abejas es que tanto el cambio climático, el cambio ambiental está disminuyendo especies silvestres de manera significativa. Por otro lado, estamos destruyendo el hábitat, estamos destruyendo las especies nativas. Mencionaba ahorita que tanto es muy importante un árbol nativo para una ave nativa, sí, porque hay una relación entre esas especies, el árbol nativo y el ave nativa. Lo mismo los insectos, lo mismo los reptiles, las iguanas, las famosas cachorras que conocemos acá, hormigas y otros insectos como las abejas. Hay una disminución significativa, además de la aplicación de agroquímicos de manera indiscriminada, que ahora sí que afecta parejo a todas las especies de insectos, incluyendo las abejas. El problema de la interacción de los humanos con las abejas, efectivamente, cuando las abejas se ven amenazadas por una perturbación, la manera en la que ellas se defienden, pues es atacar a esa amenaza, ¿no? Claro, es un problema de protección civil que tenemos que atender. Es muy importante que evitemos esos contactos entre los humanos y las abejas, que pueden incluso llegar a ser fatales, pueden llegar a ser mortales para la población. En este caso, mi opinión muy personal es que deberíamos tener más información al respecto del manejo de estas especies, particularmente hablando de la abeja. Sabemos que hay una especie de abeja que es la famosa abeja africana, que es las abejas africanizadas, que tienen esa tendencia a ser muy agresivas, ¿no? Esto se debió a experimentos que se hicieron en el pasado, pero tenemos pues las abejas mielíferas que en realidad en su biología natural pues es defender a la colonia, pero no son tan agresivas. Claro, es muy difícil cuando vemos un enjambre saber si es o no es una especie agresiva o no. Yo creo que aquí tenemos que trabajar de manera conjunta con especialistas. Yo no soy especialista en abejas, pero podemos hacer una convocatoria y traer expertos. Exacto, para capacitar a los cuerpos de protección civil, deberíamos de equipar a nuestros cuerpos de protección civil, para que cuando tengamos un reporte de un enjambre en una zona de riesgo, no sé, una escuela, un domicilio, que podamos atender ese llamado, proteger a las personas, proteger a los cuerpos de protección civil, pero también proteger a las abejas. Son los polinizadores que nos están ayudando a que las plantas se reproduzcan y que podamos producir tanto las especies nativas como también reproducir a las especies que utilizamos de manera comercial en los cultivos agrícolas. Los polinizadores más importantes del planeta, número uno, son las abejas, están los murciélagos también, y están algunos otros insectos, incluyendo las aves también, como los colibríes. Pero sin las abejas, de hecho, ha habido unas campañas muy fuertes en las redes sociales acerca de que la especie más importante del planeta para la sobrevivencia del planeta es la abeja, por ese papel tan importante de reproducción de las plantas. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a manejarlas, tenemos que saber más de la biología de la especie, no nada más llegar y matar el enjambre, porque es un riesgo. Ese enjambre podemos capturarlo, reubicarlo a sitios adecuados, incluso para producción de miel. Sí, sí. Y aparte, como usted comenta, doctor, traer un especialista y que se haga una investigación a fondo, como la investigación que siempre se hizo para el ratón, que el ratón lo utilizan para ver si un producto genera cáncer, un producto genera diabetes. El ratón es el de las 1000 batallas, el ratón, ya sabe usted, ¿verdad? Entonces, yo me refiero a que sí, tomo a bien lo que usted comenta en cuanto a traer especialistas para que platiquen, informen y orienten a la población, a todos nosotros, ¿verdad? En base a una investigación, no aparte de lo benéfico que son, ¿verdad? ¿Qué es lo que las altera? ¿Qué es lo que las hace agresivas, ¿verdad? Irse a la profundidad, a lo minucioso, a la investigación,
que eso es lo que requerimos, saber exactamente cuál es por qué se transforma la abeja en ser agresiva, ¿verdad? No solamente es el problema con las abejas. No, claro. Nosotros hemos sido educados. Perdón, pero me refiero porque por la importancia que acabo de decir de la abeja. La importancia el rol ecológico, el servicio ambiental que nos da. Sí. Pero yéndome y reiterando lo que acabamos de comentar, no solamente es irnos a profundidad a la conservación de la abeja por ese rol que tiene. Todas las especies tienen un rol muy importante en un ecosistema. Nosotros en esta región, y en general en México, me atrevo a decir, hemos sido educados a tenerle miedo a todos los animales, a todas las especies. Vemos, bueno, voy a hablar ahora de las nuevas generaciones, ven un sapo y les tienen miedo. Ven una iguana, le tienen miedo. Anteriormente, pues en los pueblos, en los ranchos, pues había más relación con estas especies, ahora ya casi no se ven, ya no tenemos ese contacto, ahora ya está todo más urbanizado, todo transformado. No, y aparte, como usted dice, casi no se ven. Y ya no hay una educación tampoco enfocada a eso. ¿Por qué no se ven? Porque no se ven, no los conocemos y no podemos cuidar algo que no conocemos, tampoco lo podemos entender. La primera reacción que hacemos nosotros cuando trabajamos cuando estamos trabajando en algún lugar, no se voy a hablar en una parcela, en una construcción, de repente sale una culebra. ¿Cuál es la primera reacción que tiene una persona cuando ve una culebra? No, pues se impacta, como no. Se asusta y mátala. Claro. Mátala porque es peligrosa, entonces hay que defenderse, entre comillas, del animal. Cuando el animal lo único que quiere es huir, se anda escondiendo, se anda queriendo escabullir por ahí porque pues el animal se asusta al verse descubierto, ¿no? Así es. Y lo primero la reacción es, ¿sabes qué? Hay que matar a la culebra, a la serpiente, una tarántula. Lo primero hay que matarla. Y no entendemos y no sabemos que esos animales tienen un papel muy importante para el control de plagas. Por ejemplo, las arañas, todas las arañas, las tarántulas, controlan una gran cantidad de insectos que pueden ser plaga incluso hasta en nuestros domicilios o en los cultivos. Todas las culebras, las serpientes consumen, ahorita mencionó usted los roedores, las ratas. ¿Sí? Las ratas, entonces, esa gran cantidad de ratas que de repente de los campos agrícolas se van hacia los domicilios, son controlados, son consumidos por las aves de presa, los búhos, las lechuzas, que la gente les tiene miedo, dice que las lechuzas son brujas, porque en la noche salen y son malas, es brujería. Esos animalitos en la noche andan cazando ratas, las serpientes andan cazando ratas, los halcones, las águilas, que cada vez se ven menos, también andan cazando ratas. Y nosotros no entendemos ese rol de estos animales en el ecosistema y nos han enseñado que son peligrosas. Muchas de ellas sí es cierto que son peligrosas. Lo que tenemos que aprender es, al igual que las abejas, es cómo no tener una interacción con ese animal. Si yo me encuentro una serpiente en mi casa, ¿qué debo hacer? En lugar de matarla, pues buscar la forma de confinarla con algo, no sé, una caja, una cubeta, y hablarle a alguien, a Protección Civil o a un cuerpo de emergencia para que se lleve a ese animal y se reubique. Pero nunca hacemos eso, lo que hacemos es matar al animal. En los pueblos todavía se da esa práctica, es que salió una cascabel, no, pues mátala porque es venenosa. Efectivamente, hay un riesgo, es venenosa, pero el remedio no es matarla. Nosotros no entendemos que nosotros estamos invadiendo el espacio de esos animales. Nosotros transformamos estos sitios naturales de vegetación nativa, los destruimos para convertirlos en campos agrícolas y para desarrollar la zona urbana. Lo que tenemos que hacer esos animales es reubicarlos. No tenemos esa educación ni tampoco tenemos esas políticas, y nuestros cuerpos de protección civil tampoco tienen, no es culpa de ellos, no tienen esa capacitación. Buenos medios. Entonces necesitamos, yo vuelvo a decir, y bueno, por eso también me interesa estar aquí, tenemos que aprender, tenemos que educarnos, tenemos que divulgar la importancia de estas especies y que no podemos estar matando cada animal que se nos atraviesa. La gente mira un tlacuache y dicen, es que es una rata gigante, y la agarran a patadas, la matan.
Alguna gente consumen incluso esas especies. Miran un armadillo, lo matan, se lo comen. Un tlacuache, un mapache, se lo comen. Tenemos esa cultura de poco respeto o nada de respeto a la fauna silvestre. Y mientras no cambiemos eso, mientras no sepamos la importancia de esas especies, conozcamos bien esas especies, no las vamos a cuidar. Entonces de ahí el llamado a la sociedad a involucrarse en este tipo de programas. Ahora los medios de divulgación masiva como redes sociales, prensa, radio, divulgan más esta información. Y esto ya es una cuestión de emergencia en el planeta. Ya no podemos estar destruyendo todo lo que se nos atraviesa y seguir pensando que nosotros como humanos somos la especie superior y que podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, la idea es que, y una de las cosas que hacemos ahí en el CIDIR, en un sitio que tenemos para rehabilitación de fauna, pues es rescatar animales lastimados, rehabilitarlos, liberarlos. Tenemos algunas especies como las tortugas de agua dulce, estas que son introducidas. Ya le decimos a las personas, oye, no la tires al río, no la eches a la laguna, a la presa. Mejor tráela acá y la tenemos en una laguna artificial, confinada, en donde sabemos que no va a afectar a otras especies. Y además se convierten en un sitio de educación ambiental. Ahora recientemente tuvimos el evento de Vive la Ciencia y recibimos, no sé, alrededor de 5,000 estudiantes de todos los niveles. Y ahí pudimos mencionar, comentar todo esto con los niños, con los jóvenes. Vieron los animales, tortugas marinas, tortugas de agua dulce, tortugas terrestres, aves de presa como las lechuzas. Tenemos ahorita en rehabilitación un lince también. Entonces no hay mejor forma de educar que sensibilizar a la gente. Ya no nada más es decir, ya no nada más es dar una clase, dar una plática. Tenemos que invitar a la gente a que se involucre, a que participe. Hacemos liberaciones de crías de tortuga marina, de nidos, de algunas tortugas marinas que salen a anidar en las glorias. De las que salen a anidar, recuperamos, yo creo que como el 10, 15% de los nidos que salen, de las tortugas que salen a anidar. ¿Por qué tan poquito? Porque la gente se roba la tortuga cuando sale a anidar, o se roba el nido. Y lo poquito que hemos logrado es que algunas personas nos reporten esos nidos, recuperamos el nido, lo traemos a incubar de manera artificial aquí en el CIDIR, y cuando estas tortuguitas nacen, invitamos a escuelas, a personas a que nos ayuden a ir a liberarlas, y es la única forma en la que la gente no solamente se educa, se sensibiliza. Tenemos que pasar a ese nivel. Y es por eso que invitamos siempre a todo el mundo que participe en programas de conservación. Sí, pues es muy importante estar en contacto con ese tipo de animalitos, ¿verdad? Que mucha gente a veces no valoramos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que carecemos de cultura, ¿verdad? Y de otros ejemplos, pero sí se está viendo una disminución de especies, ¿verdad? Y es una lástima porque todo es un engranaje entre el aspecto en la armonía, la flora con la fauna, el medio ambiente, ¿verdad? Por cualquier factor que intervenga para que determine y altere el medio ambiente, es importante saber cuál es la causa, la que origina, lo que hace la diferencia. En cuanto a si se requiere investigación, pues adelante, ¿verdad? Sí, en ese aspecto de la cultura y el arraigo que tenemos de algunas cosas o malos hábitos, uno que a mí, como mencioné hace rato, desde niño me motivó mucho a estudiar la carrera de biología, fue que de muy niño yo vi en la casa de mis papás, ahí con mis padres, pues era común antes de los 90 el consumo libre de la carne de tortuga marina. La tortuga marina, la famosa caguama. Muchas personas, me he encontrado con esa sorpresa de que muchas personas piensan que la caguama como platillo es una cosa y que la tortuga marina es otra.
O sea, en realidad muchas personas ni siquiera asimilan que cuando se comen un plato de caguama, lo que están comiendo es tortuga marina. Y muchas personas piensan que comer tortuga marina es como comer pescado, porque como viene del mar, pues debería ser pues carne blanca, ¿no? Finalmente la tortuga marina es un reptil adaptado al medio marino, pero la carne de la tortuga marina es carne roja. Y el consumo tradicional de la tortuga marina se incrementa en la temporada de Cuaresma, cuando no puedes comer carne roja. Sí, exacto. Y finalmente, comer caguama es comer carne roja. Yo vi eso de niño, bueno, no era ilegal en su momento, pero para mí generó un impacto muy fuerte el ver los animales fuera del agua, estresados, como decimos, llorando, porque las tortugas marinas cuando están fuera del agua tienen una glándula para lubricar los ojos, una glándula que les permite pues que no se les dañen los ojos y pareciera que están llorando, ¿no? Como un lagrimeo constante. Sí. Y bueno, siempre para un niño es impactante pues ver al animal vivo, luego que lo maten y luego comértelo, ¿no? ¿Cómo no? Entonces es un poco esa sensibilización de la que estoy hablando. Y a mí me tocó ver tortugas marinas en casa y me llamó mucho la atención. Sí. Entonces, conforme fui ya creciendo, siempre quise saber más del medio marino, de las tortugas marinas. Ya en la universidad me tocó ir a un campamento tortuguero. Me llamó mucho la atención de cómo hacían el trabajo de recuperación de los nidos de las tortugas, incubarlos, luego liberar las crías, pues para intentar recuperar la población. Esto fue en un campamento tortuguero en el sur de Sinaloa. Aquí en Sinaloa tenemos 2 santuarios de protección de tortuga marina. O sea, un santuario es una categoría de área natural protegida, pero ahorita con los esfuerzos que se han hecho a lo largo del estado, no solamente en el sur del estado, ya tenemos 13 campamentos tortugueros. Incluso ya tenemos campamentos tortugueros en la zona norte del estado, que se pensaba que no era una zona de reproducción de tortugas. En estos 15 años que hemos estado trabajando con las tortugas marinas en el área, pues hemos cambiado un poquito la historia de la biología de las especies. Un ejemplo es que ya sabemos que sí hay anidación de tortugas marinas en el norte del estado. Ahora ya sabemos también que en las lagunas costeras de Sinaloa tenemos 2 especies de tortuga marina que entran a esas lagunas costeras a alimentarse. Estamos hablando de la tortuga negra, que es la tortuga que la gente busca más para comer, la tortuga negra o prieta, por una idea de que es una tortuga que huele menos la carne, que es menos apestosa, dicen, ¿no? Y la tortuga carey, y en el caso de la tortuga carey, pues es una especie en peligro crítico de extinción. Entonces, esas 2 especies las tenemos en las lagunas costeras de Sinaloa, en toda la costa de Sinaloa, y en la zona marina, ya en mar adentro, tenemos la tortuga golfina, tenemos la tortuga laúd, que es la tortuga más grande del planeta, una tortuga que llega a pesar casi 1 tonelada. Son animales muy, muy grandes, muy impresionantes. Ya hemos tenido registro de esa tortuga en las costas también de aquí de Guasave. Y hay otra especie también muy interesante, que es la tortuga amarilla o tortuga perica, porque esta especie no se reproduce en México. Esta especie, la población del Pacífico, se reproduce en Japón y migra hacia las costas de México, del Pacífico mexicano, principalmente a la zona de la península de Baja California, y al paso de 20, 25 años alcanza la madurez sexual y regresa a anidar a Japón. Pero en esa migración hacia México hay un segmento de esa población que entra al Golfo de California y que con los estudios que hemos estado realizando ya pudimos documentar. Obviamente estos trabajos siempre están acompañados de pescadores, pues que son los que saben. Sí. Ellos son los que conocen los lugares, los sitios en donde se capturan, la temporada del año en la que están, y ahora pudimos poner en el mapa de la distribución de las tortugas marinas a la tortuga amarilla
Dentro del Golfo de California, tortugas que capturamos en las costas de Sinaloa y Angostura, de Guasave y Angostura, perdón, y que a través de estudios de telemetría satelital, dispositivos que colocamos en el caparazón, pudimos rastrear la migración de estos animales hacia la parte alta del Golfo de California, a la zona donde está la reserva de la vaquita marina, y vimos cómo se movieron estas tortugas por todo el Golfo de California. Entonces, vuelvo al punto inicial de la plática de que ni siquiera sabemos lo que tenemos, ni cómo se mueven, cuándo, dónde están, de qué dependen, cuáles son las amenazas. Y si no conocemos lo que tenemos, pues tampoco pues podemos saber cómo lo vamos a cuidar, cuál va a ser la estrategia de proteger a esas especies. Bueno, muy bien. Así como lo comenta, doctor, que ni siquiera sabemos cuántas tenemos, ¿verdad? Como dice usted. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes cuando una especie está en peligro de extinción, si nunca saben cuántas tenemos? Bueno, en el caso, voy a poner el ejemplo de tortugas, ¿no? Porque ya estamos hablando de eso. Voy a poner el ejemplo de la tortuga negra. La tortuga negra anida en el Pacífico mexicano en 2 playas principalmente, en Michoacán, Colola y Maruata. En estas playas hay ya 35 años de trabajo para la protección de los nidos de las tortugas. Estas playas se convierten en playas índice, porque hay una continuidad de estos 35 años en donde se ha registrado el número de nidos que se depositan en la playa por año. Años atrás el número de nidos era muy bajo, muy bajo, lo que llevó a hacer el dictamen de que la especie estaba en un alto riesgo de desaparecer si las amenazas no se mitigaban. ¿Cuáles son las principales amenazas a las tortugas marinas? Pues ya lo dije hace rato, el consumo. Tenemos un consumo muy alto de carne de tortuga, de caguama. Hacia el sur se consume más el huevo de la tortuga marina. Por ideas, creencias o mitos de que es afrodisíaca, de que es muy nutritiva, de que el aceite cura el asma. Todo eso es mentira. Está demostrado científicamente que no tiene esas propiedades milagrosas como las que se mencionan, y más que nada son cuestiones culturales o de costumbre. Tenemos un grave problema con los asiáticos, porque para ellos todo es milagroso, con los asiáticos todo es curativo. El buche de la totoaba, que es un problema muy serio, la garra del tigre, el cuerno del rinoceronte, el marfil de los elefantes, y eso está acabando con las poblaciones protegidas. Entonces, en estas playas índice podemos ver año con año si hay un incremento o hay una disminución en la anidación, y con eso se puede hacer una estimación de la población. Bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que pues esa incubación de la marina, de la tortuga marina, pues se ha dado desde la antigüedad, ¿verdad? Entonces, la cantidad poblacional sí se requiere tener un monitoreo más preciso, pues, ¿verdad? Sí, se requiere un monitoreo, y es algo que iniciamos nosotros aquí en el norte de Sinaloa hace 15 años. Estoy hablando ahora nada más de la costa de Sinaloa. Hay 43 años de trabajo, 44 años ya de trabajo de protección de nido de tortuga marina en el sur de Sinaloa. Perfecto. 44 años contra 15 años de trabajo en el centro norte. Esto quiere decir, si nosotros queremos garantizar que una especie no se extinga, no solamente voy a proteger los huevos de la tortuga en la playa, porque en la playa sale la hembra a desovar, deja el nido y la hembra se va y migra. ¿A dónde? No sabíamos a dónde migraba. Eso es algo en lo que ya estamos avanzando bastante. Y entonces lo que se hacía, como dice usted, ciertamente hace muchos años que se protegen los nidos de tortuga. Muchos años. Pero el trabajo efectivo de conservación tiene que abarcar todas las etapas del ciclo de vida. En el ciclo de vida de la tortuga marina está la etapa terrestre, donde la tortuga sale, pone huevos en la playa y la hembra se va. La hembra no cuida el nido. No.
¿Qué pasa con los machos? Los machos nunca salen a la playa. O sea, para nosotros ver un macho de tortuga marina tenemos que ir al mar a buscarlo y capturarlo. No vamos a ver un macho que salga a la playa porque el macho no sale a desovar. Las tortugas se reproducen, se aparean en el mar, en el agua. La hembra sale, desova y se va al agua de vuelta, ¿no? Se devuelve y migra a las zonas de alimentación. La tortuga hace una migración a la zona de anidación y de ahí se regresa a las zonas de alimentación. Esta área donde estamos nosotros, en el centro norte del estado, son zonas principalmente de alimentación. Y es lo que hemos hecho en los últimos 14, 15 años, es ir al agua y capturar los animales, cosa que no es tan fácil, porque las tortugas, a pesar que dicen que las tortugas son muy lentas, las tortugas marinas en el agua nadan hasta 35 kilómetros por hora. Entonces, capturar una tortuga marina en el agua no es sencillo. Tenemos estrategias, tenemos metodologías y hemos estado capturando animales para poder tomar datos. Esos datos es de qué tamaño es, de qué especie es, si tiene parásitos, si tiene enfermedades. Hemos tomado muestras para hacer análisis de las enfermedades de las tortugas. Y hemos encontrado en esto que hemos hablado de que cualquier impacto que nosotros hacemos al ambiente, pues impacta a los animales, y luego si nosotros nos comemos esos animales, pues nos impacta a nosotros. Es el efecto boomerang. Nosotros lo tiramos y se devuelve y se regresa. En el caso de la tortuga marina, para todos aquellos que les gusta comer caguama o tortuga marina, hemos documentado en todas las especies de tortuga marina, en muestras de sangre, niveles muy elevados de metales pesados, elementos que muchos de ellos son elementos naturales, muchos de ellos ahora los hemos estado sacando de las minas para producir agroquímicos, fertilizantes o productos para elaborar pinturas, qué sé yo, productos para la industria que se van al agua. Y estos animales, al ser de ciclo de vida muy largo, tener una biología, una fisiología en la cual estos animales bioacumulan esas sustancias, es decir, almacenan esas sustancias, pues ahí las podemos encontrar. Hemos encontrado niveles muy elevados de cadmio, niveles muy elevados de arsénico. Incluso estos dos que acabo de mencionar son precursores de cáncer. Sí, son cancerígenos. Y hemos encontrado niveles muy elevados, incluso por ejemplo el zinc. El zinc es un elemento esencial, incluso viene en las vitaminas. Pero el zinc, en niveles muy elevados como los que hemos encontrado en las tortugas marinas, puede ser tóxico. O sea, desde el hecho de comer esa concentración tan alta, nos podemos intoxicar, aunque sea un elemento esencial. Sí, pero comer constantemente, pues indudablemente. Claro, es lo mismo que pasa con las tortugas. Están comiendo constantemente en áreas contaminadas, en otros sitios no tan contaminados, que van bioacumulando estas sustancias, las almacenan. Y luego nosotros las comemos, y si comemos también más frecuentemente estos productos alimenticios, la tortuga siempre fue un alimento, fue un producto pesquero, lo sigue siendo, pero ahora de manera ilegal. Entonces el comer tortuga marina, el comer caguama, tiene varias implicaciones. La parte legal, porque está vedada de manera indefinida desde 1990, y el delito está tipificado como un delito federal. El manejar, o sea, manipular, consumir, transportar cualquier parte o derivado de tortuga marina, así está establecido en el Código Penal Federal, es un delito grave que se persigue de oficio. Entonces la primera implicación es una implicación legal. Podemos ir a la cárcel por eso, hasta 9 años de prisión o multas muy elevadas, si se nos consigna ante un juez. Así es. Pero hay otras implicaciones. La implicación, no deberíamos de comer tortuga marina porque estamos hablando de una especie en peligro de extinción. Todas las especies que están en especies de tortugas marinas en el mundo, que son 8, y de esas 8, 7 las tenemos en México, todas están en peligro de extinción. Entonces, simplemente por ética, nosotros no deberíamos de consumir un animal que está protegido y que está en peligro de extinción. Por ética, sí. Y tenemos otra implicación, que además de todo, no es sano comer tortuga marina. Y tampoco es cierto que es afrodisíaca, ni que es nutritiva y que cura el asma, al contrario. No, pues,
Muchas gracias, doctor, en informarnos, describirnos y pues narrarnos este tema tan importante que es el caso de la tortuga marina, pues, ¿verdad? Que lo sepa el auditorio, que lo sepamos nosotros mismos al informarnos usted con tanto detalle, ¿verdad? Y minucioso. Le agradecemos infinitamente, doctor, su participación aquí en Radio Naranjo, y cuando usted desee volver a tratar otro tema, con mucho gusto lo atenderemos, ¿verdad? Estamos aquí para servir a ustedes en cualquier información, más que todo si es científica, ¿verdad? Y que vaya a perjudicar, a repercutir en alteración del medio ambiente, ¿verdad? Pues lo acatamos y le damos su debida valoración, ¿verdad? Porque nos repercute a nosotros como humanos que somos y que estamos dentro del interior del planeta. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Yo creo que no sirve para nada hacer investigación científica si esta no es difundida, transmitida a la sociedad. Así y a todos los niveles, no solamente que se queden los libros en las revistas, sino que podamos compartirla. O en el tintero, como dijo el doctor. Exactamente. Entonces, pues para eso estamos nosotros. Cualquier cosa o información que gusten, que se desea ampliar, pues con mucho gusto. Ándele, muy amable y mucho gusto, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias. Para servirle. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Gracias. Gracias, Sir Sinaloa. Muy bien. No, pues muy interesante.